Les damos la bienvenida a Voces Arqueológicas, una demostración de admiración a las arqueólogas que nos legaron su conocimiento, sus pasos y grandes transformaciones a la arqueología y al mundo. Soy Wendy Osorio, arqueóloga en Resistencia y cofundadora de Libreta Negra MX. En esta ocasión traemos a la memoria a una arqueóloga cuyas andanzas y dedicación dejaron huella en los estudios y propuestas de secuencias y tipologías materiales, cuyas tripulaciones iban cargadas de colecciones, en su mayoría cerámica, que colectó de sus proyectos y de colegas, con miras a consolidar las primeras ceramotecas como espacios para la investigación. Eran los años 40, época de grandes exploraciones en sitios monumentales, con una arqueología centralista, nacionalista e institucionalizada emergente. En esta época es cuando Florencia inicia una prolífica carrera en investigación arqueológica que duró 40 años aproximadamente. Conozcamos a Emilia Florencia Jacob Vaquero, o Florencia Müller. La historia de Florencia Müller es la historia sobre una mujer que tuvo que ser el sostén de su familia desde los 17 años, que estudió a escondidas de su padre, que ejerció en un medio en el que estuvo enfrente de varios proyectos y tuvo que autogestionar sus recursos ante cuestionamientos sobre su condición socioeconómica, su nacionalidad por su apariencia y su forma de hablar y por ser mujer. Nacida en la colonia Doctores de la Ciudad de México en febrero de 1903, radicó y estudió parte de su vida en Estados Unidos. Educada bajo un modelo alemán, teniendo al inglés como idioma en casa, que después le posibilitó la oportunidad de ser maestra de inglés y en condiciones socioeconómicas sencillas junto a sus 3 hermanos. Florencia tuvo el interés por la arqueología cuando de niña conoció a Celia Nuttall, quien era amiga de su madre, según cuenta. Quedó impactada por el porte y la plática de la arqueóloga, quien le dio unos tiestos de barro para jugar, contagiándola inmediatamente con el virus de la tepalcatería. Este interés se reforzaría cuando su padre la llevó a visitar las excavaciones en Azcapotzalco y Teotihuacán realizados por Manuel Gamio. En este andar, primero pasó por un curso de antropología física impartida por Nicolás León en el Museo Nacional ubicado en Moneda. Irónicamente, narra que era a escondidas de su padre, pues él le diría que la arqueología no es un trabajo para una dama respetable. Una dama se casa y tiene hijos. Esta incomprensión haría que la arqueología tuviera que esperar, pero el interés nunca se perdió. En su formación se incluyen The American School of Mexico y el Principal College of San Luis, Missouri, en los Estados Unidos. En México ejerció la profesión de contaduría y secretaria bilingüe y profesora de inglés, pues desde muy joven tuvo que hacer el sostén económico de su familia. Por cuestiones de salud y recomendaciones médicas, tenía que cambiar de trabajo, uno que le acercara más al campo abierto. Fue de esta manera que con una carta de Alfonso Villarrojas y con el ímpetu de estudiar lo que desde niña supo que era su vocación, ingresó a la carrera de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que en sus albores tenían sede en el Instituto Politécnico Nacional, y en las primeras generaciones de los años 40, junto con Florencia Müller, se sumaron al alumnado Calixta Guiteras, Anne Chapman, Laurette Sejourné, entre otros. En la ENA tomó clases de cerámica con Eduardo Noguera, y sus intereses se inclinarían hacia estos materiales, que derivaría en aportaciones y pilares para el estudio de la temática en diferentes sitios. También tuvo clases de topografía junto a Alberto Ruz, teniendo como profesor a Pedro Armillas. En 1943 realizaría las primeras exploraciones científicas en el sitio Chimalacatlán, Morelos, auspiciado desde la Dirección de Monumentos Prehispánicos, participando también la geóloga Dorothy Kaiser.
Estos trabajos derivaron en la tesis Exploración arqueológica y reconstrucción histórica del Cerro del Venado Chimalacatlán, con mención honorífica en 1946 y en publicaciones como Chimalacatlán en 1948 y La historia del Valle de México en 1949, publicada en Acta Antropológica, tomo número 3, donde Jorge Acosta comentó: Para finalizar su estudio, hace una reconstrucción teórica de la organización económica, social y de las costumbres religiosas del sitio. Estudios estos tienen como base los hallazgos arqueológicos. La obra en general puede considerarse como bien planeada, ya que su desarrollo sigue un camino lógico. En su trayectoria ininterrumpida, desarrolló trabajos de estructura arquitectónica, excavación y recorridos de prospección, además de análisis de materiales fósiles. Aunque muchos de esos datos se encuentran en referencias indirectas, donde se escriben las memorias y trayectorias de sus contemporáneos, como Eduardo Noguera, Pedro Armillas o César Lizardi Ramos. En 1950, con César Lizardi, exploraron la región de Cualaca en Guerrero, hallando y rescatando una efigie de madera pintada procedente de la cueva de Ostocama. Fue la primera exploradora en Huapalcalco, Hidalgo. Vaya usted y busque en el Valle de Tulancingo los restos del Palacio del Rey Quetzalcóatl. Fue la indicación que recibió del entonces director de Monumentos Prehispánicos, Eduardo Noguera. Por esos años, Florencia ya se incorporaría formalmente al departamento, y la investigación encomendada era para presentarse en la 6ª Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología. Los trabajos realizados duraron desde 1953 a 1959, hallando materiales y arquitectura que datan desde el preclásico hasta el posclásico. En estos estudios detectó que el material cerámico que extraía era de procedencia teotihuacana, dato corroborado con Loret Sejourné, quien en esos años excavaba y analizaba los materiales de Teotihuacán. Estos resultados son importantes porque la ocupación del sitio se consideraba para el periodo posclásico y con los datos cerámicos se le fechó en el clásico temprano. En estos años exploró la cueva calcinada y realizó los primeros descubrimientos de prehistoria y protohistoria del área de Tulancingo. Todos estos estudios pioneros y fructíferos no evitaron que el proyecto se quedara sin presupuesto y que recurriera a rifas y subastas para obtener recursos de particulares y así poder concluir su investigación, pues también era consciente de la importancia para la comunidad cuando narra que uno de los recuerdos más agradables era ver cada sábado desde la zona a los muchachos viniendo desde Tulancingo en fila y subiendo la cresta de la loma. Ahí su jefe llamaba por lista y por cada uno iba sacando de sus varias bolsas pesos y tostones hasta completar la raya de un trabajador. En esos años también crearía la Ceramoteca, que posteriormente llevaría su nombre en el Departamento de Monumentos Prehispánicos, con las colecciones de materiales cerámicos, entre otros, que ella recolectó de sus proyectos y de varios de sus colegas, y que en un primer momento había estado organizando en su casa, con miras a gestionar el espacio apropiado para el laboratorio de materiales arqueológicos, el precedente de las ceramotecas actuales. También ocupó el cargo de tesorera de la Sociedad Mexicana de Antropología de 1957 a 1975. Durante el proyecto Teotihuacán 62-64, a cargo de Jorge Acosta e Ignacio Bernal, estuvo a cargo de los trabajos de análisis de materiales, donde se originó la secuencia cerámica del sitio, siendo una valiosa aportación para futuros estudios, pese a que nunca tuvo acceso a la información de las excavaciones y el contexto de donde procedían varios materiales, por lo que tuvo que realizar excavaciones para su propuesta. Pero el trabajo en conjunto que implementó con el equipo de Teotihuacan Mapping Project de René Milón
también posibilitó un resultado útil y complementario en su libro La cerámica del Centro Ceremonial de Teotihuacán de 1978. También estuvo al frente de los laboratorios de análisis de los materiales hallados en el proyecto Cholula en 1968, que derivó en el libro La alfarería de Cholula, publicado en 1978. En las exploraciones de Cuicuilco 1967-68, derivadas de la construcción de la Villa Olímpica, fungió como jefa de campo y del laboratorio de materiales, resultando La cerámica de Cuicuilco B, un rescate arqueológico, publicado en 1990. De los pocos escritos disponibles de los diferentes proyectos del sitio, que permite conocer los métodos de recuperación, los análisis de los materiales, las secciones del terreno y marcadores de identificación a partir de la cerámica. De esta manera, vemos que en sus estudios persistentes y visionarios sobre cerámica, resultaron en los trabajos de tipologías y secuencias para el Altiplano Central, Cholula, Puebla, Teotihuacán, cuenca del río Lerma en el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, el Valle de Morelos y Comalcalco, Tabasco. También las publicaciones sobre exploración y consolidación de estructuras arquitectónicas, el análisis de fuentes y documentos antiguos, rutas de comercio, cálculos demográficos prehispánicos, el desarrollo y extensión de los asentamientos, iconografía prehispánica, así como la elaboración del Atlas Arqueológico de Quintana Roo y Campeche. Su legado académico se conforma por más de 50 obras escritas. En 1981 se autopostula para ser reconocida como investigadora emérita, sin que lograra concretarse, ya que murió en 1985, antes de que los encargados decidieran emitir el dictamen. Sin embargo, aún continuó con aportaciones importantes, pues los títulos La cerámica de Cuicuilco B, un entierro múltiple de Tulancingo Hidalgo, Cómo hacerse experto en cerámica prehispánica en 10 lecciones y La glífica de Teotihuacán serían publicaciones póstumas. Sus escritos, archivos y documentos personales son de tal relevancia que están integrados en un fondo especial en el Archivo Técnico de Lina. Una obra particular es su autobiografía, donde se presenta como Xochimilcatl, flor de metate. Ahí describe su desempeño personal y profesional forjado, que no escapó a episodios de discriminación por género, pues en esta época de la antropología dorada los hombres dominaron el medio. Por su condición económica también tuvo episodios de discriminación. Hubo constantes cuestionamientos acerca de su autenticidad mexicana, por su apariencia y su forma de hablar y por su apellido, que en realidad adoptó de su esposo alemán Bruno Johannes Müller, luego de que él falleciera en 1930, un año después de haberse casado. Esta es Emilia Florencia Jacobs Vaquero, Florencia Müller, que en 1946 se convierte en la primera mujer en graduarse como arqueóloga de la ENA y obtuvo la maestría en Ciencias Antropológicas con mención honorífica, así como el doctorado honoris causa por la Universidad de La Habana en Ciencias Sociales en Cuba en 1952. La Secretaría de Educación Pública le otorgó el mérito por sus servicios ininterrumpidos por 25 años a la investigación y la Legión de Honor de la República de Cuba le otorgó medalla al mérito y diploma de honor. Continuaremos este recorrido con Beatriz Barba Ahuatzin, catedrática y formadora de generaciones modernas. Gracias por ver este video. Al final de esta pequeña serie de cápsulas arqueológicas, uniremos más voces para conversar e intercambiar puntos de vista. Así que nos vemos pronto.